Bueno, muy buenas tardes a otro encuentro. Antes que nada, agradecerles a la gente de este lugar que es tan hermoso, el Tiny Desk verdadero del cine. Acá no tocan las grandes luminarias del rock y del pop y del soul y no sé qué más, pero están los grandes cineastas de nuestro tiempo. No conmigo, en general todos los que aparecen aquí están en esa condición. Y hoy a la mañana o al mediodía, ya no recuerdo, a la una fue, habíamos tenido un diálogo con Lucía Celes, no, Salas es una amiga, Lucía Celes, que me parece que es representativo de un cine fuera del mapa de la Argentina. Celes empezó a tener algún tipo de relevancia gracias al Bafisi, quizás es una de las últimas cosas que el Bafisi le prodigó al mundo del cine en general como importante. Hace mucho que no pasaba algo así. Igual creo que el mérito estrictamente es de la propia cineasta, más allá que hay que darle espacios. Pero lo que ha hecho este festival con la pareja de directores que está a mi lado, y le damos la bienvenida, por un lado a Sofía Gilensky y al señor Marinaro, Vasovi Marinaro. Tiene un nombre que un día, yo ya sé por qué se llama así, algún día tenés que dejar ese nombre artista y asumir tu identidad. No, y a mi lado están dos personas, hasta me da miedo de presentarlas. Sí, porque, cuídate. o sea, no lo voy a presentar. No, están dos de los actores y actriz y actor extraordinarios. Son realmente increíbles. Que vienen estando en todas sus películas. ¿Por qué digo que este festival ha sido fundamental para ellos? Puesto que ha sido el festival que le dio visibilidad. Aquí empezó Palestra, después vino la extraordinaria Estertor y ahora Los Bobos. Es un festival que ha cobijado a cineastas que no les debe ser fácil encontrar cobijo en los festivales y por fuera de los festivales, incluso en las salas, por muchos motivos, pero para eso están los festivales también. Una vez Jean-Pierre Rem me dijo: la clave de los festivales, Roger, es que los cineastas están solos y un festival hace que no estén tan solos. Y esta es la prueba, las películas de ustedes y lo que ha hecho el festival con ustedes. Y además, el primer fan que yo conocí de ustedes fue Fran Gallo. Y si Fran Gallo los quiso, casi automáticamente a mí me pasa que sí, los tengo que querer. Después, cuando vi las películas, quedé impresionado para bien. Pero ven, aquí estamos y vamos a hablar un poco de Los Bobos. Después, al final, vamos a introducir a los actores, porque si no va a ser un lío bárbaro la interacción. Pero quiero que ellos digan algo porque son muy importantes en sus películas. Ayer le condujo el Q&A, yo me quedé un ratito, fue muy bien como él introdujo algunas cosas, Gerard. Realmente hizo un trabajo estupendo porque es muy difícil poder hablar después de la película y preguntar, y él hizo un trabajo estupendo de mediación. Yo después ya no vi qué pasó después de los 15 minutos. Espero que no hayan tenido la máquina nefasta que tenían. Pero en principio Los Bobos es una película que sigue en la línea anterior. Él entendió muy bien, hay un cambio de escenarios, hay otros escenarios, está la aparición del mundo con mayor presencia. Esa es quizás la revelación, pero el resto estamos dentro de un mismo ámbito de trabajo, que es una suspensión, llamémosle una suspensión estética de la ética, para poder mirar ciertas cuestiones. Sin embargo, ayer ustedes dijeron algo que a mí me gustaría volver sobre eso, porque empezaron a escribir los personajes. Son dos personajes muy raros que tienen una máquina, básicamente lo que hacen es un electroshock. Con el electroshock se aseguran primero de anestesiar a determinadas personas para no matarlos, y junto con eso devuelven a esa persona, por motivos que no sabemos muy bien, bobos, los convierten en bobos y reciben un dinero a cambio. Esa es la lógica de la película. Pero ustedes añadieron algo ayer, creo que vos lo dijiste, algo relacionado al contexto político de la Argentina. O sea, no quiero sacar la inferencia
en Argentina hemos recibido sin darnos cuenta un conjunto de electroshock colectivo en nuestras cabezas para votar a la persona que se ha votado. Pero quiero entender qué quisiste decir con eso, porque me parece muy importante en tanto y en cuanto Estertor, para mí, es la película que mejor desglosa el universo subjetivo de los votantes de Milei. Bueno, buenas tardes. Lo que nos sucedió es que cuando nosotros escribimos el guión en el 2022-2023, cuando lo retomamos, era ya Milei era presidente, y había algo en los personajes que nos pasaba que era una película de casi ciencia ficción. Cuando empezamos a bajarlo con los actores, a dialogarlo, a pensarlo, a razonarlo y a modificar algunas cosas, sentíamos que los personajes, ellos se relacionaban directamente con los militantes de Milei. Los personajes tienen una conciencia fallida de lo que están haciendo, no están completamente, o sea, todo lo que hacen es por dinero. Había algo que machaba mucho con, una de las redes sociales que utilizo es Twitter, y veo constantemente desde dónde hablan, cómo hablan, sin tener ningún tipo de sentido, lógica, y son muy dañinos con respecto al otro, la otredad. Bueno, también algo que lo relacionamos con la película es que, hay algo de la militancia mileísta libertaria que le pone fin a toda discusión. Antes, donde era tal vez las redes sociales un lugar de discusión, muchas veces que no conducía a nada, ahora siempre sentimos, y desde el lado del gobierno, que hay algo como que se clausura. O el insulto es cuca, fin, hay algo que se termina. No hay algo que habla el debate, inclusive un debate nefasto, pero no lo hay. Entonces eso no lo vinculamos con los personajes, con lo que hacían, con sus tratamientos, y después toda la lógica de los personajes, cómo lo van arrastrando y lo que van haciendo, hasta llegar a un lugar donde se están dando cuenta, que es, ya casi la parte final, toman dimensión de lo que le está pasando, que por ahora con los militantes de Milei no está sucediendo porque no están tomando ningún tipo de dimensión en lo que está pasando, pero hay algo de eso que se nos filtró, se nos filtró en la escritura, y que después de forma consciente lo sumamos. Sí, también cuando empezamos o sea, en la lectura del guión, esos personajes perfectamente podrían ser muy malvados a conciencia, ¿no? Y un poco la propuesta era como, la crueldad aparece en la inconsciencia, en estar haciendo algo muy dañino sin ser consciente de eso. Creo que es algo que como argentinos vemos mucho, de personas que realmente no pareciera haber como un pensamiento crítico, un entendimiento de lo que implica votar a un tipo como Milei, votar a negacionistas. Entonces, ahí es donde se nos arma un poco el universo de tratar de vincularnos con esa realidad y proponer personajes que, como lo que decía él, de clausurar la conversación, que es esto de que pareciera que ya no tenemos como un lenguaje común, ¿no? Como que nosotros pensamos y podemos dialogar ciertas cosas y políticamente nos vimos ante una situación donde de repente estamos viendo lo mismo y otra persona te dice, no, eso no es así, ¿no? Entonces como ahí se nos volvía bastante simbólico la clausura. Hay algo que... igual hay distinciones entre los personajes, puesto que ellos dos... ¿Sabes qué? No, voy a confesar que no me acuerdo ahora los nombres de los actores. Discúlpenme. Les tengo tanto miedo. Leonardo DiCaprio. Vos sos Leonardo. Yo soy Leonardo. Johnny Depp. Qué genio. ¿Cómo estuviste en Argentina? Sí, estás acá. Sí, eso fue lo mayor logro, la teletransportación. Ahora, qué genial cómo te crecieron los bigotes. Sí. Es una Estás más flaco, ¿eh? Te hizo bien la tele. Argentina tiene un GNC4. No tiene GNC4. No tiene nada. Pero, Sebastián y Cecilia. pero el apellido. Marani. Marani, yo sabía. Romero. Pero son muchos y yo Sí. ya estoy viejito. En cualquier momento me hacen el electroshock. No, hay algo que es muy importante porque ellos dos que mantienen la película en principio
sí corresponden a la descripción que hicieron recién de no entender lo que hacen. De hecho, hay algo en escena que para mí es la dimensión donde aparece el punto de vista de ustedes. Es decir, porque si no, o sea, este tipo de películas es la que hay que distinguir. Hay un gran texto de Serge Danès sobre una película compleja que se llama White Dog, que es una película sobre el racismo. Entonces, el texto es una película de Samuel Fuller y dice: una película sobre el racismo no es necesariamente una película racista. Entonces, esa es la distinción que hay que hacer con sus películas, porque si no la gente puede entender cualquier cosa. Sí. Dicho esto, el momento donde la película duplica el punto de vista que tiene por detrás, delante de cámara, es el instante en el que algo sucede porque no hay anestesia o porque no se puede usar anestesia, lo que implica hay sufrimiento. Y hay una palabra que aparece: pues entonces estoy haciendo una tortura. Ese es el momento para mí. La película se organiza simbólicamente. Les quería preguntar, no solamente que eso sucede, sino cómo está filmada la escena. Porque es una escena que hay cambios de plano, y sobre todo planos a distancia y fuera de campo, para mostrar ese momento. ¿Pueden hablar de eso? Sí. Para nosotros ese momento es fundamental porque es el momento donde ellos se toman contacto con el cuerpo, con la noción de que están dialogando con cuerpos, ¿no? Y cuando eso se les viene a sus propios cuerpos, es recién ahí donde ellos dimensionan toda la maldad que están ejerciendo. De hecho, fue una discusión que tuvimos también en relación a si íbamos a mostrar la violencia o no, ¿no? En los primeros tratamientos no mostramos los tratamientos, podrían ser como muy crueles y no decidimos no mostrarlos hasta llegar a ese momento donde, bueno, ya era como la realidad así en la cara, de verdad, de frente, ¿no? Y la filmamos, hicimos como varios planos secuencia, que fue realmente como muy tenso y para todo el equipo en el momento, todo lo que estaba pasando, porque además las actrices estaban gritando de fondo, era un lugar enorme, los chicos transitaban, o sea, ¿no? Sí, había una decisión de hacerlo en plano secuencia para generar esa tensión y para que, como dice ella, para que las dimensiones se dupliquen. Creo que son 3 o 4 planos secuencia todos pegados, que fueron en total 7. Pero bueno, fue encontrarnos con eso y tuvimos como muchas discusiones. ¿Cómo contamos esto para que el espectador, que ya va viendo todos los tratamientos, este tratamiento sea distinto? Además de que va sin anestesia, además de muchas cosas. Así que creemos que fue una decisión acertada, creemos. Pero sí, igual cuando llega el momento, llamémosle la picana, hay un plano en picado bien lejano, o sea, no hay una participación de ningún tipo de goce sobre lo que está pasando. Y además el personaje de él es extraordinario, pues es la descomposición subjetiva frente a cámara. Realmente es una cosa notable tu trabajo en ese momento, sinceramente. Quería preguntarles sobre algo que vos dijiste ayer, que tenés referencias literarias muy peculiares, tanto de orden científica como de orden literaria. Si puedes hablar un poco más sobre la relación de esa literatura con las películas que hacen. Sí, como contaba ayer, tenía como unas obsesiones con tratamientos médicos psiquiátricos al principio del siglo XX, electroshock, baño de agua fría, lobotomía, como que tuve un momento de ver documentales de lobotomía sin parar. Y en ese momento se me cruzaron textos de literatura argentina fantástica, un poco tocándolo de manera lateral, esos temas como La come madre de Roque Larraqui, que transcurre en un hospital en Temperley a principios del siglo XX, donde descubren, no me sale el nombre de los que le cortan la cabeza a los franceses, que le cortan con la guillotina, los verdugos. Encuentran como un manuscrito de un verdugo contando de que si a un cuerpo se lo posaba de una manera y la guillotina cortaba de una forma, esa cabeza podía estar viva durante 3-4 segundos y que esa cabeza podía decir cosas del más allá.
Otra referencia puntual es El ojo de Goliat de Diego Mucio, que cuenta la historia de un faro en el medio del sur de la Patagonia y que el guardián del faro se vuelve completamente loco y que termina después en un psiquiátrico. Y tenemos una relación muy cercana, como que todo el tiempo estamos leyendo y viendo, como a veces nos preguntan las referencias cinematográficas y nos cuesta un poco más desde el punto de vista de las historias. ¿Eso es algo compartido entre los dos? Sí. Sí, todo el tiempo es una estamos... pareja perfecta. Todo el tiempo estamos como recomendándonos, hablando, pensando, estos son algunos puntos. Y después también Anna Starovinets, que es una escritora rusa, que tiene un libro que se llama La glándula de Ícaro, que habla de la castración. Hay una glándula en los hombres que hay que extirparlas porque genera como un exceso de sexualidad y bueno, van castrando a los hombres y ella cuenta, yo me encontré con el libro que era increíble, pero la entrevista cuando cuenta que tenía un gato que tuvo que hacerle una castración porque a su hija le generaba una alergia fatal. Y cuando castra a su gato, que ya era adulto, tenía 5 años, ve como el gato pierde parte de su identidad, parte de su estado natural, y estaba como, era un gato zombie. Y ella empieza a reflexionar qué pasaría, cómo le hace, que los humanos, obviamente no físicamente, pero sí psicológicamente, cómo castramos a nuestros padres, nuestros hijos, cómo muchas veces tomamos decisiones y pensamos que decisiones que tal vez nos pasamos de la raya o no sabemos hasta qué punto es en favor de ellos o en favor nuestro. Y ese análisis que hace eso, la verdad que fue el punto principal para escribir Los Bobos. Es una literatura poco frecuentada, algunas cosas he leído, otras no, pero me parece pertinente porque hay el imaginario de ese siglo inicial está en boga, incluso en las teorías económicas, la eurogenesis, ese tipo de cosas están allí dando vueltas. Todo el discurso de Hayek, el discurso de von Mises, toda esa literatura económica presupone cosas de las que vos estás diciendo. Entonces, ahí se vuelve todavía más rara la película en relación al presente, ¿no? Así, es como una versión delirante del presente, pero justamente por ser delirante se ve mejor el presente, porque no hay nada más delirante que el presente de la Argentina en términos generales. Dicho esto, quería ir yo decía la comparación con los actores, ellos dos, los personajes, puesto que en el momento que aparece la palabra tortura hay al menos algún tipo de respuestas de la conciencia de ambos. No la hay en dos otros personajes. La madre, que es capaz de todo, y la clienta esa, que no sé quién es esa actriz, pero es el mal encarnado. Es una cosa tremenda, debe ser buenísima como todos ustedes, pero es extraordinario eso. Quería preguntarle, porque realmente es difícil ver las interpretaciones, son muy precisas, ¿no? Porque juegan con un naturalismo falso, pero a la vez parece que sí. Quisiera preguntarle sobre el método de trabajo con todos los actores, no solamente con ellos que son ya miembros del elenco estable de la locura que tienen. No, bueno, hacemos el mismo proceso con los chicos que trabajamos hace un montón de años, como cuando sumamos gente nueva. Nos dedicamos meses y meses a ensayar y ahí es donde nosotros sentimos que se va definiendo conceptualmente la película, ¿no? Que hacemos como una reescritura del guión, porque ahí es donde se define todas esos detalles, esas psicologías. Entonces probamos muchas cosas distintas, siempre un poco la base también es como, bueno, si convencionalmente ante este texto uno pensaría el personaje tiene que ser de esa manera, bueno, a ver, hagamos todo lo contrario, a ver qué pasa, ¿no? Y hacemos un montón de ejercicios hasta ir como... Pero, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. La escena en donde esa señora rubia que trabaja en una prostitución sofisticada y no hay límite alguno para esa mujer, que es un poco la lógica en parte de cierta Argentina de hoy, ¿no? O sea, la única lógica final es el dinero. Si hay dinero, todo es posible. Punto. O fin, como diría un sujeto malicioso de nuestro país. Esas escenas se ejercitan en relación a un movimiento, leyendo texto,
¿cómo son los ejercicios de entrenamiento, digamos, o los ensayos? No, primero siempre es releer el texto. Hay algo de la repetición de leerlo que ya te van saliendo cosas naturalmente por repetición. Hay algo que los actores ya con el texto encima le empiezan a salir, quieren hacerlo de otra forma. Y después siempre hacemos como lo probamos lo mismo. Texto, sacamos el texto, vamos probando qué es lo que se acordaron del texto, volvemos al texto. Y hay algo de estar, es medio difícil de decirlo, porque ya lo hacemos tan mecánico que no... Pero el tiempo es mucho. Y los tiempos de ensayo son bastante. Ensayamos tal vez 2 horas, media hora, repasamos, volvemos, tomamos un descanso, pero hay algo de estar pensando algo todo el tiempo y dando vueltas sobre eso que hay una luz ahí que va apareciendo y que nos damos cuenta cuando cada vez más ensayamos, tenemos más ganas de ensayar, como que hay un proceso también de querer, bueno, cortemos porque tal vez no filmamos más porque nos encanta estar probando cosas. Hay algo de... Y todos los actores que vamos sumando se suman también con esa condición, bueno, vamos a probar. Puntualmente, cuando hablas de la proxeneta, había algo que encontramos muy rápidamente de su forma y de su manera, que es como, che, esto cierra perfecto. Sí, además esos 2 personajes éramos los que realmente queríamos que sean malos de verdad, como esa cosa del poder que no necesita ni siquiera ensuciarse las manos porque tiene como unos voluntarios, ejecutores que van y ejercen la maldad y está ese poder rondando en todo sin que sea tan visible, ¿no? Que ahí es donde para mí está un poco más la actualidad, es decir, ya ni siquiera el poder necesita, no necesita un mecanismo como el fascismo, ¿no? De ejecutarlo así, de encontrar a un enemigo de esa manera, sino que se puede filtrar de una forma tan invisible que eso es lo peligroso. Y también algo que hablábamos ayer con Seba, es también la combustión de la risa, que es algo muy fuerte y que lo manejamos. Hay muchas escenas de la película que las cortamos antes de que todos se empiecen a reír, antes que estallen. Esa contención de la risa es como una combustión para la actuación muy buena. Hay escenas dramáticas que están como al borde, están conteniendo algo y esa traducción nos encanta. A veces llegamos más fácil, a veces no. Ejemplo, la escena de la fábrica, que es un drama total, no hay ningún tipo de risa. Cuando decía ella, otro registro. Pero muchas escenas dramáticas están ahí, el humor está infiltrado por abajo. Uh-huh. ¿Y cómo ven ustedes? Yo me he dado fácil darse cuenta que según con quién uno trabaje, y ayer decían, es genial trabajar con ellos 2 por la cantidad de cosas que se pueden probar, ¿no? Además hacían también un elogio de los planos largos para poder trabajar sobre variaciones de la expresión. En esta película es clarísimo constantemente en los 2. ¿Qué han hecho otras cosas? ¿Qué ven? Si pudieran ustedes decir, esa es la descripción de lo que favorece lo que hacen. Sin la descripción, ¿cómo conceptualizarían eso que hacen con ellos? Si pueden. Si pueden, se ganaron un libro y un viaje. Sí, es que para mí hay algo muy fuerte de ellos, que es que, como decía Juan, el texto viene con una propuesta que parece a simple vista que tiene una sola línea y ellos te proponen hacerlo de una manera imprevista, pero que a la vez, extrañamente, sin que se te haya ocurrido antes, combina de una extraña manera, pero a la vez lo hacen lo mismo con el otro personaje. Y por ejemplo, cuando ensayamos, yo por ahí no sé qué le dijeron a Seba, y como la escena es larga, yo tengo tiempo de impactarme por ahí de lo que hace, okay. Y ahí como con lo que yo vengo también fresco por la propuesta Sí. Vamos de nuevo. O sea, hay un desconocimiento por parte de lo que va a pasar respecto de él, respecto de vos. A veces sí, a veces yo no sé la propuesta que por ahí le hicieron a él y hay veces que simplemente yo no sé con qué va a salir él, aunque sepa la propuesta, pero como la escena es larga te permite eso, okay. Realmente
que puedas reaccionar a algo muy fresco que va apareciendo del otro. ¿Y cuántas tomas hacen de, por ejemplo, la escena, cualquier escena? ¿Son muchas tomas o es una sola, son dos? No, en general son muy pocas, máximo No hay 4, plata, o sea, sí, no hay plata literal. No hay plata. No, sí, pero sí lo que hacemos es filmamos toda la escena de corrido, o sea, no fragmentamos nada, como lo dejamos, le damos, son tomas de por ahí 15 minutos, larguísimas. Y ahí creo que se arma ese tiempo, ¿no? Que ustedes a veces han tenido experiencias donde tal vez es más como que hay más cortes en el medio, te hacen decir una frase, te cortan. Acá hay como un desarrollo del texto largo. Sí, y hay una confianza, la confianza mutua en la dirección de actores de ellos, que creo que tiene que ver. Ellos confían mucho, nosotros por supuesto digo porque nos conocemos hace más tiempo, pero rápidamente creo que nosotros lo podemos ver cuando llegan nuevos integrantes al elenco, la confianza que dan a los nuevos, y todos por supuesto tenemos un método particular de actuación y ellos no se meten con eso y saben rápidamente decodificar cómo hacer para que la directiva sea rápidamente identificable y a la vez lúdica y no cierre y sino abra. Pero con pocas palabras, digo, por eso como decía Ceci, por ahí te vienen y dicen al oído 2 palabras. Y esas 2 palabras alcanzan. Y se vuelve siempre, muscularmente abre el juego y nunca lo cierran y saben rápidamente decodificar esto. Digo, cada uno tiene un mambo a la hora de actuar, más el universo de la interpretación, que hay mucho ego, y igualmente no es que hemos tenido fatalidades en ese sentido en los grupos que aparecieron, digo, la gente que apareció en el grupo, pero hay algo del clima, un gran colchón, un gran somier donde podemos tirarnos a descansar tranquilos en ellos. Ahora, las indicaciones respecto de tu personaje, que es muy peculiar. Vos estás en una situación de trance constante que se acelera y se asevera hacia los últimos minutos. No solamente se asevera el trance, sino que la tristeza empieza a ser absoluta en el personaje. Ese tipo de expresión, condición y pedido, ¿proviene de ellos o es algo que proviene de vos? Ellos me dieron una indicación. Laburamos mucho al inicio en la búsqueda del personaje, hemos probado de todo, ya ni me puedo acordar la cantidad de cosas que probamos, pero hubo una que fue muy física, y con esa contención física todo lo demás se potenció, que tuvo que ver con mantener una mínima sonrisa cordial donde la angustia nunca iba a modificar, y además que yo soy muy expresivo del entrecejo, me dijeron, no se mueve esto. Y si se mueve, hay retoma. Y digo, esa combinación física y después el laburo que sí yo pude interpretar de la claridad que está en el guión, de la angustia profunda a lo largo de los sucesos. O sea, hay descripción del estado de ánimo preciso en el guión. Y más que está tan bien escrito, sin que ellos vayan a la didascalia a ponerlo, está clarísimo en una tragedia como esta, que hay algo donde si yo combino ese gesto paralizado y cordial con un nivel de angustia progresiva que nunca va a terminar de explotar, sin spoilerles el final, para quienes no lo vieron, digo, eso por sí solo da el matiz, ese color de angustia que en el momento es desesperante, y para mí, actualmente, es una fiesta. ¿Viste? No ceder. Claro. ¿Viste? No ir a favor de la angustia, sino retenerla. Es el mejor motor actoral que existe, ese me parece. ¿Y vos cómo ves eso? ¿Qué parte esto que está diciendo él respecto de vos? ¿En mi personaje? Sí. Bueno, para mí mi personaje tiene de estos personajes que hablaban al principio, que son inconscientes. Para mí ignora un montón de cosas, ¿viste? Y entonces la ignorancia, ¿viste? Que te lleva, primero que te da más felicidad, ¿viste? Que hay una frase, no sé, como medio griega, ¿no? Tipo Aristóteles, que dice, en la ignorancia está la felicidad. Claro, en la ignorancia está la impunidad, la soberbia. Los soberbios, tenés que ser ignorante para creerte mejor que el otro, ¿viste? Entonces siempre va a terminar mal. Y ella se da cuenta o abre un poco los ojos antes de la tortura, para mí, cuando ella se ve afectada y la inercia de la impunidad se le corta, cuando de pronto dice, no me va a salir todo bien. Pensó ella en la ignorancia que iba a salir ilesa, como buena ignorante y puedo causar daño y puedo hacerle mal a la gente y puedo tratarlos mal y igual me va a salir todo bien. Y cuando aparece esta persona que
que le llega con una amenaza, de pronto ya no tiene herramientas para responder, no tiene recursos porque es ignorante, no tiene herramientas. Y bueno, trabajamos un poco, por ejemplo, eso, como esa soberbia, buscábamos un gesto, ¿viste? Como medio que delatara esa altanería, eso, creerse mejor que el otro, que es patético, es ridículo. Tenés que ser una patética para creerte que todo te va a salir bien. Y entonces buscamos mucho ese gesto. Y también buscábamos el vínculo con Seba, porque no era tan interesante. O sea, también incluso estas personas tienen amigos, no es todo, es más complejo, ¿viste? Y realmente lo quiere a él, para mí. Y era lindo que haya un vínculo de respeto también en medio de... Y que, bueno, eso también lo trabajamos mucho. Es muy impresionante porque cada película que hacen con ellos, o sea, yo los veo y me cuesta disociar todos los personajes, como si los personajes fueran otras 3 personas, multiplicaciones de ustedes, que cuando los veo no son ustedes. Es una sensación muy rara. Es buenísimo. Para mí la actuación es eso. Viste que hay mucha gente que dice, hoy hablábamos de esto, como que tienen para hacer un personaje tienen que encontrar adentro suyo qué cosa se parece a ese personaje. A mí eso me parece una locura, pero entiendo que son técnicas distintas de actuación, pero para mí justamente es otra persona. ¿Por qué tendría algo en común? Si tenemos algo en común es una casualidad. Sí. ¿Viste? O sea que el actor estuvo en este momento, se ve bien. Bueno, y te quería hacer una pregunta sobre una escena que es rara y muy alusiva, pero por las dudas quería preguntar. Es la escena que están en el auto a la espera y él por el espejo mira y ve, no se sabe bien qué ve. ¿Puede decir algo sobre esa escena? Fue una escena que Okay. queríamos como generar algo que está pasando. Así como empieza la película con un bobo caminando y ella lo ve, le pregunta, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Algo de un clima de malestar que inconscientemente ellos lo tienen encima, pero todavía no se están dando cuenta que está pasando. Entonces, de hecho, teníamos varias más escenas de esas y sentíamos que era como, bueno, es demasiado obvio generar todo. Ya la película en sí te lleva a ese clima. Entonces, por eso la sumamos. Pues es un signo suelto en la película, pero bastante enigmático, que además, o sea, da para incitar a la interpretación de todos los tipos y órdenes, pero para eso está que la gente vea la película y piensa. Me han dicho, con cara de malo y con 2 cosas así llenas de electricidad, se termina acá. Y como están ellos dos, me da más miedo todavía. Y no quiero vivir nada que se parezca a convertirme en un bobo. Ya demasiado bobo debo ser sin darme cuenta, que es el gran tema de toda la vida, es no ser tan bobo e intentar conjurarse. Muchas gracias, me parece una película notable. Espero que podamos ayudar a que se vean y a discutirla, porque es una película misteriosamente actual para un país devastado como el nuestro, que es Argentina. Y espero que no les pase en España, porque están a 2 pasitos de seguir los caminos del futuro. Les queremos decir que no saben lo mal que es vivir bajo estas circunstancias. Muchas gracias a todas, a todos. Gracias. Y a Adrián, Gracias, el hombre de las Adrián. perillas. Muchas gracias.